con el paisaje como cualificador del proyecto, el paisaje como un comunicador, ¿sí?, de ideas, el paisaje como saneador del ambiente ambiental y el paisaje como escenario y soporte de actividades. Todo esto visto, la posibilidad que tenemos de verlo en distintas escalas, que vamos desde la escala arquitectónica, la urbana o la territorial. En la etapa 3, lo que voy a hacer foco es en estos aspectos que están marcados más en color, que tiene que ver con el desarrollo del anteproyecto, obviamente, que es la etapa en sí. Buscando mostrar algunas cosas que hacen a la síntesis del proyecto y también mirar bueno, la integración de las partes, de los sistemas espaciales y tecnológicos que se empiezan a esbozar en esta etapa, o que se fijan o se arman para empezar a desarrollar. Lo que vamos a conversar, decidí buscar a estos arquitectos, Lorenzo Castro Jaramillo y Juan Camilo Santamaría Delgado, son colombianos. La obra donde vamos a utilizar como elemento para poder mirar las cosas en esta escala que vamos a mostrar es el Centro Histórico de Zipaquirá. Esta obra fue hecha por concurso, un concurso público nacional del año 2001, que ellos lo ganan. Bueno, el de la izquierda es Juan Camilo y el de la derecha es Lorenzo. Hicieron este trabajo en Zipaquirá y también estuvieron asociados en este otro, que es el de la izquierda, que es el Parque del Agua, en Bucaramanga. Los dos son interesantes para ver porque tienen un desarrollo arquitectónico del paisaje y en particular vamos a hablar sobre el de la derecha, intervención en Zipaquirá, que tienen como una escala mayor. Acá puestos los dos a escala es esto y me parecía interesante aclarar este tema. El otro día charlábamos nosotros en reunión de cátedra que sucedía que muchas veces la mirada en los proyectos era como la de las publicaciones. Y en este sentido quiero hacer una salvedad y contar desde adentro de la publicación muy rápidamente que sucede que cada publicación tiene su perfil y depende de la publicación que estemos viendo, vamos a encontrar ideas, discusiones, debates sobre arquitectura o, no sé, propuestas tecnológicas o una arquitectura mirada más desde la parte tecnológica. Es decir, no todas las publicaciones muestran lo mismo, así como puede haber revistas de decoración que muestran otros aspectos, ¿sí?, del interiorismo que no son los mismos que se muestran en otros. Bueno, el tema es que cuando miramos las publicaciones tenemos que mirarlas pasándolas por ese filtro y utilizando lo que necesitamos tomar en cada una de las etapas. Por ejemplo, estas dos imágenes que están acá son imágenes que yo entiendo corresponden a lo que es etapa 3 y un poquito más quizás, pero no tiene una definición de proyecto, digamos, no es un legajo técnico esto. Esto es una comunicación que las publicaciones tenemos que hacer porque, por ejemplo, en la imagen de la derecha, imagínense que es una porción de ciudad, toda la información que hay dibujada ahí, y que cuando se la pasa para poder publicar, se le limpian de algunos elementos, porque el objetivo en este caso es mostrar ideas, ¿sí? Entonces, siempre hay que estar atento en eso, ¿no? Donde estoy mirando qué es lo que estoy buscando y si la publicación que tengo en la mano me sirve para eso o me sirve para otra cosa. En lo que mostrábamos recién, habíamos dicho que podíamos mirar todo esto desde la arquitectura o desde el territorio, de acuerdo con cuál sea nuestro objeto de estudio. Y en el caso de estas obras de acá, la primera es más arquitectónica y la otra, si bien no es territorial en el sentido de territorio, también abarca un poco más que lo que es la propia arquitectura. Y parecerá raro, pero cuando digo que la plaza del Parque del Agua, el Parque del Agua es arquitectura, o esta otra obra que está a la derecha, que es Intervención en Zipaquirá, es un compuesto de varias arquitecturas, lo estoy diciendo porque el desarrollo que tienen es un desarrollo arquitectónico, que ya vamos a ver.
Bueno, porque justamente lo que dice la diapositiva, lo que quiero tratar es la arquitecturización del espacio público en esta obra. Haciendo una simulación un poco, porque estoy trabajando con la obra, con la obra de estos arquitectos, por supuesto que recibidos, con experiencia, que no arman su programa, sino que se utilizan las bases de un concurso, el cual de alguna manera, sin duda que su propuesta hace que esas bases sean reescritas y, bueno, los lleva a ganar justamente por esa cuestión. Pero bueno, voy a intentar hacer una pequeña, no sé, simulación, tampoco simulación, pero bueno, vamos a ir abriendo paréntesis y cerrando paréntesis, porque cuando alguien va a una consulta, eh, si está en etapa 3 y me muestran solamente etapa 3, es muy difícil hacer una crítica del trabajo sin entender mínimamente algunas cosas de antes. Y eso es lo que voy a tratar de hacer ahora. Contextualizar de alguna manera a dónde está la obra, no porque haya que presentar una imagen de Wikipedia como la que estoy mostrando yo, pero lo que quise sintetizar en esto es que cuando uno pone Zipaquirá, lo primero que aparece es la iglesia, ¿sí? La catedral como símbolo. Si uno pone Córdoba, aparecen 6 o 7 fotos. En Zipaquirá aparece solamente una en esa imagen, ¿no? Que es esta. Y después la dimensión de Zipaquirá, 120.000 habitantes, ¿sí? 126.000 habitantes. La superficie, la densidad que tiene, que la pueden ver por acá, la cantidad de años que tiene la ciudad. Esto está muy cerca de Bogotá, está más o menos 50 kilómetros de Bogotá, 40 y algo, 50. En Zipaquirá, y contextualizando, existe esta obra que es la Catedral de la Sal. Solo 3 diapositivas para mostrar de qué se trata. Esta es una catedral que está dentro de una mina de sal, porque antes era una mina de sal. Eso se gana en concurso en 1990 y esto es lo que uno puede ver ahí. Esta catedral es muy significativa y es un gran atractivo turístico. Y esto está ligado, muy ligado a Zipaquirá, no está en el centro de la ciudad, está un poquito afuera, 10, 15 minutos caminando. Y en su momento, cuando se empieza a pensar en estos planes urbanos, se empieza a ver cómo se conectan. Porque este concurso de arquitectura no aparece así de la nada tampoco, sino que tiene que ver también con un plan de ordenamiento territorial donde ya se están considerando cosas que tienen que ver con la valoración del municipio, funcional del municipio, y dos puntos importantes que tienen que ver con la producción económica, entendida esta como varias cosas, pero voy a tomar las que tienen que ver con nosotros, con el turismo y lo comercial, y en lo cultural, entendiendo lo que dice acá como patrimonio arquitectónico, urbanístico y ecológico, ¿sí? Entonces, este concurso que se hace para la intervención en el centro de Zipaquirá está contemplando y está dando respuestas a este plan de ordenamiento territorial. Eh, si miramos, bueno, es largo, pero solamente quiero decir que la promoción y la oferta de atracciones y servicios turísticos para la región es una de las cosas que buscan en el desarrollo turístico y lo busca a partir de estos otros elementos que están acá: recuperación y preservación de diversos elementos del patrimonio, conformación de un clúster local, ¿sí? Conformación de circuitos turísticos, rutas, caminos, ¿sí? Que tienen que ver con el patrimonio, y después tiene toda una parte que tiene que ver con educación, donde en esa educación entra la cultura. Y ahora ya vamos a la primera pieza, la pieza gráfica, que es la que demarca en esta intervención qué se interviene en Zipaquirá. Eh, las bases están dadas por el concurso. Lo que se pone acá en valor en esta imagen es una delimitación, una especie, si no es una especie, es una delimitación del campo de acción. Fíjense que la delimitación en cuanto a este sector de acá, es decir, está marcando los espacios vacíos de los espacios públicos y todos sus bordes que lo conforman, es decir, todo el perfil arquitectónico que conforma ese espacio público está señalado en esta pieza como que es tratado. Y fíjense también que no está mostrado que
va a trabajar toda la parcela, sino que está hablando de que va a trabajar el frente. Y esto no es casual, esto tiene que ver con este plan general que hablábamos recién, donde se menciona en algún momento que se va a trabajar sobre todas las fachadas que dan sobre el espacio público. ¿Qué se hace con una obra de ese tamaño, que es, digamos, es grande para hacer arquitectura, es chica para hacer urbanismo? La escala esta puede llamarse que es del diseño urbano o puede llamarse también que es microurbana, así lo suelen llamar, por ejemplo, en Italia, en la microurbanística. Y bueno, lo que trata es de esta mezcla, ¿no? Porque está mirando cosas que tienen una incidencia, que no es el objeto arquitectónico cubierto, ¿sí? El edificio, pero sí tiene un desarrollo arquitectónico en cada uno de sus elementos de los componentes y de la tecnología de cada uno de los componentes. En este caso, la intervención consta de 5 partes, en algunas partes se lo puede ver como 4, principalmente, o la más difundida, era esa imagen de la catedral, que es la Plaza de los Comuneros, que la catedral es esta que estoy señalando acá. La estación de trenes, las dos calles que unen la estación de trenes con la de los Comuneros, esta plaza Parque Central, que antes había una feria, y esta Alameda, una nueva alameda que une la estación de trenes con este barrio de acá a la derecha que permite, digamos, un flujo de circulación, un corredor de circulación entre un lado y el otro. Está tomando como todas las vías, ¿no? Las vías en desuso. Es decir, estos 4 o 5, digo 4 o 5 porque en algunos puntos los mismos autores a esto, al de las calles, casi no lo mencionan, hay muy poco material sobre eso. Bueno, sobre este hace de pivot de toda la situación, la estación de trenes funciona y vamos a mirar algunos de estos componentes. Cuando leemos acá, al costado en la descripción, esta descripción sacada de los elementos que nos proporcionaron en su momento los autores para publicar, dice, la Plaza de los Comuneros devuelve los valores de plaza fundacional. Desde ahí podemos inferir que hay un diagnóstico, que de hecho ya lo vamos a ver un poco más, donde se está diciendo que no tiene los valores, ¿sí?, de plaza fundacional. Por otro lado está la plaza de la estación, ¿sí?, que es esta, porque ellos no trabajan en el edificio de la estación, sino todo lo que es el espacio público de alrededor, que es el punto de confluencia de los circuitos de recorrido. Y ahí podemos inferir que entendieron que había una posibilidad latente de hacer que ese sea el punto donde confluyen todos, ¿no? Que seguramente quienes hicieron las bases lo tuvieron en cuenta. Esto, lo que hacen las bases, en el caso de ustedes, les correspondió hacerlas a ustedes en la etapa 1 o 2. Bueno, la Alameda que habla de esto y el Parque Central, que su función principal es albergar todas las actividades que antes estaban acá y ahora vamos a explicar por qué sucede eso. Esta es la imagen de la plaza donde está la catedral hasta antes del año 2001, que es cuando se gana bueno, hasta el 2001 que se gana el concurso, la plaza se hace en el 2003. ¿Qué podemos ver de esta plaza? A ver, les puedo decir lo que dice Miguel Mesa, que es el crítico que escribe sobre esta obra, y dice lo siguiente: la situación de la plaza antes de la actual intervención era más o menos esta. Un lugar de 300 años de historia, configurado por un marco edificado bien conservado, pero desligado de la plaza. Y ahí tengo dos datos interesantes que podríamos entender que son parte del diagnóstico que hace quien va a intervenir. Por un lado, que hay un marco edificado bien conservado. Y por otro lado, esa, digamos, sería su fortaleza, y por otro lado, la debilidad de que no están vinculados. ¿Sí? A la que en los años 40, está hablando de 1940, se le había sobrepuesto un parquecito de barrio de estilo ecléctico republicano, de estos
de estas plazas que tienen que ver con la Escuela de Bellas Artes, con esa manera de mirar de la Escuela de Bellas Artes. Que incluía vías de 9 metros para circulación de autos y estacionamientos. Me gusta mucho esta descripción porque dice, el parquecito había acumulado arbustos y plantas de jardín doméstico que por su altura interferían con la percepción de la plaza y del borde construido. Y ahí hay dos datos que me parecen interesantes que tienen que ver. Uno, cuando utiliza la palabra acumulado, está diciendo de que no fue planificado, digamos que de alguna manera se juntaron, es como, no sé, está haciendo un juicio crítico sobre lo que está viendo ahí. Y por otro lado, dice que interrumpe visualmente, como podemos ver ahí, están los árboles en primer plano, no en primer plano, están las personas, después están los árboles y después está la iglesia. No permite ver las construcciones que están ahí alrededor. Esto es lo que dice Lorenzo Castro sobre el proyecto de Zipaquirá. Y dice, lo que están leyendo, el concurso tenía una orientación patrimonialista extrema que pretendía, y esto me parece importantísimo porque tiene que ver con la concepción de los autores, eliminar todas las adiciones que habían desfigurado su origen. Se pretendía volver a una plaza de armas eliminando totalmente las palmas, casi con una visión de restauración sobre el espacio público. No reciclar, sino regresar, ¿sí?, a su origen histórico haciendo un trabajo de arqueología. Se ve que ahí entiendo que se arma mucho lío, y como se arma mucho lío, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que son quienes llaman al concurso, deja la decisión abierta a los participantes para que digan qué quieren conservar y qué quieren eliminar de esta parte. Yo revisando muchas publicaciones así como existe acá, tenemos Córdoba de antaño, hay una de Zipaquirá, donde la gente va escribiendo cosas en cada una de las fotos que alguien va subiendo. Y bueno, y sobre esto hay muchísima gente que se queja, que dice, uy, nos quitaron la plaza, tantos recuerdos, una cosa, otra, no sé. Hay como muchas percepciones de lo que ha significado de la nueva obra en el lugar. Pero también lo que pude observar que esto se ve que no es una medida que solamente se hace en Zipaquirá, sino que en otras ciudades colombianas. Y es la idea de volver a la plaza más original, de alguna manera, por decirlo así, antes de esta mirada del finales del siglo XIX o principios del siglo XX, donde los centros lo ocupan monumentos o algunos objetos, y devolver ese centro a las personas para que estén en ese lugar. Esta es una acuarela del 1855 y esta era la situación que había en el lugar. Y podemos mirar el paisaje natural que tenemos como fondo, ¿sí?, y también el paisaje artificial de todo este tejido edilicio que envuelve esta parte de la plaza, con su carácter colonial. Y acá está el primer bosquejo, que estaríamos hablando de como una etapa 1 y ya pasamos concretamente a la 3, pero que me parecía que estaba bueno recordar que en el proceso de proyecto se establece en este momento los elementos que son fundamentales dentro de la propuesta que hace Castro, ¿sí?, sí, y Camilo de Santa Marina. Por un lado, lo que se puede ver es que volaron todos los árboles, ¿sí?, y dejaron 5 palmeras. Por otro lado, se ve que despejaron y que hicieron peatonal todo el borde y que desaparecen los autos y que lo delimitan con estos elementos que están acá. Por otro lado, queda en claro que la escalinata de la iglesia, de la catedral, tiene un papel fundamental en esta composición. Y por otro, estos elementos que enmarcan, ¿sí?, que son bancos, pero que están planteando ya que no se trata de bancos individuales, con la escala que tenía la plaza del parque, como lo mencionan antes, el parquecito, ¿sí?, del siglo XIX, XX, sino que son bancos que tienen una escala urbana. Bien, estos elementos, cuando pasamos a lo que ya considero que estamos hablando de etapa 3,
toman una materialización y fíjense cómo los bancos que antes estaban definidos como una línea, esa idea se sigue manteniendo, pero empiezan a armar sus propios espacios, ¿no? Haciendo sus quiebres, posibilitando entradas, generando espacios para sentarse. Se empiezan a definir acá. Todavía no hay una tecnología definida, pero ya está sentado claramente que hay un basamento, bueno, que este ya existía y este basamento existía, pero cómo se va a relacionar este elemento. Ellos hacen un trabajo que es increíble, para mí de arriesgado, de jugado, año 2003, volar todo lo que estaba, todos los árboles que había de la plaza y dejar solamente las palmeras como elemento icónico y protagonista del paisaje junto con los límites. En estas piezas, lo único que está faltando, que le podríamos, claramente no le falta porque lo está presente todo el tiempo, pero digo, como pieza gráfica de que nosotros estamos trabajando, y en el caso cuando uno está armando una tesis, lo que está haciendo es contando, ¿sí? Y diciendo por qué las cosas son de tal manera. Bueno, podremos despedir o decir que le están faltando lo de las sierras que están atrás como marco todo el tiempo, pero siempre está presente los límites arquitectónicos, que era esto que hablábamos, no es toda la ciudad, sino simplemente lo que estaba dibujado como los elementos que consolidan los límites del espacio público. Quedó claramente las 5 palmeras y ya se empieza a esbozar el trabajo tecnológico que tienen que hacer para que esas palmeras no se sequen, porque se genera estos taludes, porque antes había canteros y entonces no se le puede despejar toda la raíz a las palmeras y se arma esa topografía suave. Y también queda claro que que se va a trabajar el tema de la inclinación de la plaza y que se lo va a poner en contraste con otros elementos, como lo que estamos viendo ahí. Sí, son la posibilidad bueno, del SketchUp en este caso, te permite como ir viendo, ¿no? Y ir mirando cada una de las cosas. Empiezan a aparecer las palmeras como recorte, como único recorte. Antes estaban, pero ahora, claro, al limpiarle toda la parte de abajo, todo lo que es la arquitectura toma un valor que antes no tenía. Y entonces si recordamos esa especie de diagnóstico donde decíamos que la plaza existía, que estaba buena. Ah, decía una cosa de la plaza que no lo leí, que si algo bueno tenían todos estos añadidos, era que demostraban que la plaza era un lugar de uso corriente y cotidiano. Eso es lo valoran. Entonces, empieza a aparecer esto, aparece, bueno, más de lo mismo, desde distintos ángulos que nos permiten entender cada una de las partes. Esto que está acá, y ahí se muestra el detalle de cómo se empieza a configurar el encuentro entre las escaleras y el plano inclinado. ¿Sí? Y siempre teniendo presente, y seguimos como chequeando con las piezas, esta relación del vacío con sus límites. Ahora eh, uno ve esto y claramente, y volvemos a uno de los temas del principio, esto no es el proyecto terminado porque todavía le falta toda una capa, que es lo de la etapa 4, claramente. Pero ya sabemos sobre qué vamos a desarrollar cosas en la etapa siguiente. Esto nos empieza a tirar los datos de lo que necesitamos seguir más adelante. Piezas de corte que tienen todo el espacio, ¿sí? El espacio plaza, creo que son fundamentales para tratar un trabajo de este tipo. Y acá de nuevo los croquis, ¿no? Bueno, los croquis de ellos son maravillosos. Tienen una mirada e incluso un enfoque ideológico desde donde deciden mostrar la plaza. En este caso, decidieron que la iglesia deje de estar en el centro de la composición y pasa a estar en un lateral con toda la escalera como un objeto ahí presente y también con las sierras y el skyline del recorte, ¿no? Estos distintos recortes que hay entre la arquitectura y las sierras por detrás, las sierras y el cielo, las palmeras con el cielo, o sea, abarcando un montón de escalas espaciales.
en este caso, las palmeras vuelven a tomar, como, es decir, y las tenían ahí, ¿no? Era un elemento, una preexistencia que estaba ahí, es lo que le da la escala, esta escala en vertical a todo este espacio. Hay muchos trabajos que buscan hacer esto e incorporan elementos, y en este caso estaban ahí servidos y los arquitectos supieron ver que estaban y los supieron utilizar. Bueno, una vista tal como la pueden ir a visitar ahora desde el Street View. Y voy a colocar una imagen de cada uno de los componentes solo para recordarme y recordarles que entre esto, esto, inclusive esto y esto, hay una bocha de trabajo que realizar para que llegue a materializarse de esta manera. El otro componente, y voy a mostrar solo tres, el otro componente es el tema del Parque Central, que había una feria. Esto estaría al frente, está al frente de la estación de trenes. Es el primer bosquejo que deben haber hecho en su etapa 1, y quizás en etapa 2, en parte de etapa 2. La idea de tener presente el remate de la estación de trenes desde algún punto, y esta pieza talud que se ve ahí, ¿sí? En este momento que se sigue manteniendo en el proceso. Bueno, esta es la misma toma, digamos, de entre la estación que está allá al fondo. Y los elementos que componen esta pieza es el talud que está acá. Que, claro, ustedes lo estamos viendo diferente, ¿no? Una cosa es esto y otra cosa es esto. Bueno, la de la derecha ya es como la pieza terminada y estas otras son de parte del proceso. Pero hay tres elementos fundamentales que ellos en este trabajo señalan. No se trata de una edición por parte de la editorial de 3060, sino que se trata, en este caso, de las piezas de que ellos proveen y que muestran cómo miran el trabajo. Porque una de las cuestiones de la etapa 3 es entender por dónde voy a ir. Y uno puede pensar que esto es solamente gráfica, es decir, agua, talud y pasto. Bueno, es gráfica, pero es una gráfica que te está dando muchísima información en cuanto a superficies, en cuanto a, para luego poder presupuestar, para poder materializar. Es decir, detrás de esta forma de pensar que además los divide, eh, bueno, es una manera de entender que esto es toda una cosa que tiene distintos componentes y que se tienen que tratar de manera diferente cada uno. Cosas que algunas veremos en otro teórico más adelante. Bueno, de nuevo la maqueta corte que permite mirar situaciones. Fíjense cómo aparece en el trabajo de la topografía muchas veces sobre los trabajos que suelo ver, si la topografía se borra, es un elemento que se borra, es para simplificar, no, si total es poca o no sé, y se termina como perdiendo. Y en este caso, cada escalera que se arma, cada rampa que se arma, específicamente rampa y escalera en este caso, son elementos que van cualificando el trabajo que estamos haciendo. Esta es la estación y por acá va la Alameda, ¿sí? En este sentido. Bueno, y una de las críticas que había habido cuando se decidió sacar las actividades que había en la Plaza Central, la que se llama Plaza de los Comuneros, y se busca devolverla a un estado, no sé si es original o más, o anterior por lo menos, es que todas las actividades las traen acá. Es más, no solamente que las traen, sino que tienen mucho más espacios, como 4 veces más grande, y tiene muchas más posibilidades y juegos y cosas que no había en la otra. Pero también tiene toda la cuestión contemplativa. Acá esta foto es del año 2003, los árboles están recién plantados, hoy esto se ve sumamente cualificado por la capa vegetación, que acá no está, y todos estos espacios donde esté el agua se transforman en pequeños lugares para disfrutar. E incluso
que ya vamos a ver en otros momentos, hay de acuerdo a distintas tomas que se hacen por esta topografía que inventan, eh, o que sacan provecho los arquitectos, se transforman en lugares que parece que estuvieran en el medio del campo, que no estuvieran en la ciudad, porque son recortes, ¿no? Paisajes que recortan situaciones. El tercer punto es el tema de la Alameda. Eh, Acá estamos viendo, entonces, este es el parque que veíamos recién, el predio del parque que veíamos recién, antes de que se haga el parque, la estación, la Alameda, y en aquel otro sentido y para atrás aparece la Plaza de los Comuneros con la catedral y sus dos calles que lo unen. Esto es lo que aparece en los bosquejos iniciales, donde ya podemos ver una intención de recortar los bordes, de generar microespacios en cada uno de estos lugares, en esta cuestión que es una linealidad de ir de un lugar a otro, que es sobre las vías férreas, digamos, esta alameda que lleva de un lugar a otro, genera estos espacios ahí. También arma una segmentación en el otro sentido, generando también un ritmo en esa cuestión, y ese ritmo también marcado por los árboles. Todo eso está clarísimo, es una idea súper fuerte que aparece ahí, y cuando lo llevamos a las tres dimensiones, aparece, aparece de esta manera. Una característica del trabajo de este equipo de arquitectos que se ve en la plaza anterior, en el Parque del Agua, que decía en Bucaramanga, y que después se ve en otro trabajo posterior del Estudio Castro, porque después cada cual tiene sus propios estudios separados, es este trabajo del límite, del borde, de la vereda, de lo que es, a veces, no sé, vemos los trabajos que aparece como un offset entre el cordón de la vereda, tac, tac, 3 metros para allá, cuando en realidad tengo la posibilidad de ir generando pequeños escenarios, ¿sí? Para la actividad cotidiana y para el encuentro espontáneo que se da a lo largo de ese recorrido. Y la vegetación que ahí ya aparece también muy fuerte. Bien, un poco más de la Alameda, ya con un poco más con un instrumento que nos permite llevarlo a la etapa 3, donde se empiezan a definir, se sabe ya perfectamente qué sucede en esta boca de calle, que cuánto están separados los árboles, que cuál es el ritmo, ya puedo empezar hasta saber cuántos árboles voy a poner, cuáles son las fachadas que tengo que tratar, que se tienen que trabajar, ¿sí? Para materializar estos bordes, cuál es el espacio que queda para el paso del tren, el gálibo ferroviario. Y una vez más, estos elementos que son contundentes, las piezas de taludes, que son parte del diseño importantísimo del resultado espacial que se genera, porque no es un dibujo en el suelo solamente plano, sino que al generar estos taludes se arman los espacios que terminan como envolviendo a cada uno de las personas que están ahí. Y bueno, y acá ya esbozos de materialización, no sabemos de qué es en este caso, pero vemos que hay una banda que va de un lugar a otro, que esa banda toma la cazuela del árbol y que de ese árbol va a salir la alameda. Uno de los álamos que contribuye a que esto sea una alameda. Que estos elementos del borde que tienen los taludes se transforman en bancos también, todavía no sabemos bien de qué son, pero ya estamos más cerca de la espacialización claramente y el paso previo a darle una tecnología a todo esto. Y bueno, y el árbol que ya, este juego que me parece interesante es una soncera, digo, pero esto de seguir una línea independientemente que esté sobre la vereda o fuera de la vereda, siempre se toman, en general, quiero decir, lo que se ve es que todos deciden hacer el mismo criterio para hacer las cosas, y realmente cuando se decide y la heterogeneidad es parte del diseño, porque por ahí discursivamente nos encanta lo diverso, pero para el momento de diseñar seguimos trabajando con mecanismos de homogeneizar todas las cuestiones, todos los componentes que vamos trabajando. Bueno, eso enriquece muchísimo
a los espacios. Viene de una manera, se transforma en otra, los límites son de otra forma, los bancos toman distintas direcciones y los árboles se van poniendo ordenados en un punto y aparentemente desordenados en otro, porque cambian las referencias que son las que dan el orden. Por ejemplo, esta secuencia de líneas que se van cruzando en el solado. Este es el inicio, uno de los lados del inicio, lo opuesto, donde está la estación de trenes de la Alameda, y cada parte empieza a tener esto, este talud es el que aísla del paso de las vías del tren, y esto es el resultado, apenas fue inaugurado, donde todavía seguimos viendo que los álamos que harán la Alameda están, nada, en proceso de crecimiento. Eh, Hasta ahí es lo que yo entiendo que sería lo que es la etapa 3 entendida esta como la espacialización, como dar los rasgos de la unión de los sistemas, donde ya la arquitectura se transforma en el escenario de las actividades. Claramente se puede empezar a verificar que esas cosas que estaba planificando se puedan dar en esos espacios. Y tiro esta solamente como para empezar a mirar para lo que se viene, es lo que tiene que ver con el trabajo de detalles que hay que hacer para que esos SketchUp que veíamos se transformen en esa imagen construida que vimos también. Entonces, de este trabajo de intervención del Centro Histórico de Zipaquirá, los arquitectos me entregaron 104 archivos en estas dos carpetas, independientemente de las fotos. ¿Sí? Las fotos están en todas las otras carpetas. Estas carpetas están sumamente ordenadas y hace a entender lo que significa un trabajo de esta complejidad. Hay una de generales, otra de detalles, y hay, como están viendo, hay tres antes más. Y dentro de la de generales hay las 4 etapas que los eh, separan el trabajo, y dentro de la otra, que no es la generales, esta es la de detalles, hay una carpeta de detalles típicos y 4 carpetas más de detalles de cada una de las cuestiones particulares que están ahí. Esta es la carpeta que dijimos que tenía 84 archivos. Siempre que diseñamos sobre el espacio público, necesitamos esta cosa del detalle típico, que va a ser un elemento que se repite. En este caso tiene que ver con cordones, con bancos, con un tipo de piso, cómo se hacen las juntas, cómo se encuentran, los taludes que vimos. Si bien cambian la forma en cada lugar, porque tiene una geometría específica del soporte del terreno y también el propio diseño, pero es una manera de hacer que tiene una continuidad que permite facilitar a los diseñadores, facilitar a los constructores, al mismo tiempo de dar identidad y que se entienda de que todo es parte de una misma intervención. Bueno, nada, muchos archivos solamente para poner la ficha de que por ahí viene. Estas son las fuentes utilizadas en la presentación, el plan de ordenamiento territorial para el municipio de Zipaquirá, que lo estuve leyendo específicamente para poder hacer este marco de dónde salen las cosas, porque lo que no quería, lo que no está bueno que suceda es que cuando uno mira algo lo termine mirando de que si me gusta o no me gusta, digamos, ¿no? Desde ese lugar que nos sale bastante fácil, y la idea es de poder mirarlo entendiendo cuál es el contexto de su generación. En principio, me río porque a mí esta plaza me fascina, pero se supone que como soy el asesor de paisaje y me han sacado todos los árboles, tendría que estar poniendo el grito en el cielo, y sin embargo no es así. Esto me parece que es un laburazo de paisaje, independientemente eh, que la vegetación haya sido sacada de ese lugar. Y muy contento porque ha sido compensada con creces en otros sitios donde sí podía haberla. Bien, bueno, esto es todo por ahora.